Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En este video te voy a mostrar cómo calcular la distancia de un punto a una recta. Entonces lo vamos a hacer de dos maneras, la primera en el plano y la segunda parte en el espacio. Entonces para esto es importante tener unos presaberes. Recordemos que cuando yo tengo el producto cruz de dos vectores, un vector A y un vector B, si yo le saco su magnitud, eso es igual a la magnitud de, en este caso magnitud A, magnitud B por el seno del ángulo que forman. Es el ángulo que forman los dos vectores. Eso nos permitía calcular el área del paralelogramo que forman los dos vectores. Pero de esto nosotros podemos sacar información importante. Es la siguiente. Esta distancia que hay de este punto de la cabeza del vector B al vector A, yo la puedo relacionar con el seno. Puedo decir que seno de teta es cateto opuesto al ángulo teta, es decir, esta distancia sobre la hipotenusa, que es la magnitud del vector B. De ahí yo puedo despejar y decir que D, esta distancia, es la magnitud de B por seno de teta. Por lo tanto, yo podría escribir esta magnitud del producto de cruz como la magnitud de A por esto que es D. De donde yo puedo despejar y decir que D es la magnitud del producto cruz sobre la magnitud de A. Es decir, yo hago el producto cruz de estos dos vectores, le saco su magnitud y lo divido entre la magnitud de este. Eso me permite calcular esta distancia D. Entonces, eso lo vamos a utilizar para calcular la distancia de un punto a una recta. Entonces, vamos a mirar el caso de que nos den una recta en dos dimensiones. Nos dan la recta, es decir, la recta es conocida. Digamos que en este caso es una ecuación vectorial de una recta. Ya lo hemos visto en un video anterior. Si de pronto no lo has visto, te recomiendo que tú lo veas. Ahí te dejo el enlace. Pero vamos a partir en este momento que ya tenemos esta ecuación de la recta, una ecuación vectorial. Recuerde que ahí decíamos de que yo tengo un punto conocido de la recta y tengo un vector director. A partir del director y el punto yo podría encontrar la ecuación de esta recta. Aquí este P es un punto arbitrario de la recta. Y bueno, entonces queremos encontrar la distancia de este punto que nos lo van a dar. Es decir, yo conozco las coordenadas x, a y y sub a de este punto y quieren calcular la distancia que hay de aquí a acá, a esta recta. Por supuesto, aquí estamos hablando de una distancia que es medida en dirección perpendicular a la recta que me están dando. Porque obviamente yo podría querer la distancia de este punto a este. Eso ya es otra cosa. Entonces aquí nos interesa encontrar la distancia que es medida de una línea perpendicular a la recta, pero que pasa por el punto que nos están diciendo. Es decir, nos interesa esta distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar este concepto que vimos anteriormente para poder resolver esta pregunta. Entonces, miremos lo siguiente que vamos a hacer. Yo puedo calcular un vector que vaya del origen al punto A. ¿Sí? Ya sabemos cómo hacerlo. Si me dan las coordenadas del punto, pues básicamente yo hallo este vector. Las componentes del vector coincidirían con las coordenadas del punto. Entonces ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces yo tengo que este vector que va del origen al punto es P sub A. Ya tengo P sub 0 que es del origen al punto conocido de la recta. Este es un punto conocido de la recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar este vector que va de P sub 0 a P sub A. Entonces, si estamos viendo, acá yo tengo la distancia. Vamos a hacer la analogía con esto que acabamos de ver. Este vector A, en este caso, sería este vector. Que yo voy a utilizar el vector D. Es decir, este vector D tiene que tener la misma dirección de este, porque obviamente estamos viendo que el director de la recta. O sea que yo puedo trasladar este vector D, verlo aquí. Entonces este sería mi vector D, que haría las veces de A. A su vez, este vector que va de O a P sub A sería el que hace las veces de B. Por lo tanto, aquí estaría el ángulo θ. No lo dibujé, pero ahí estaría el ángulo θ. Y yo podría calcular la distancia D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Diríamos que A es el vector D, es decir, este, que ya lo dijimos. B sería de P sub 0 a A, este. Y pues obviamente como yo ya calculé P sub A, pues P sub A menos P sub 0 me da este vector, ¿sí? Que es lo que yo tengo acá. Si recuerde que la resta de vectores se unen en la cabeza de los dos vectores y el sentido va hacia el primer vector. En este caso sería, como tiende a P sub A, perdón, entonces yo digo que es P sub A menos P sub 0, este vector, que es eso que está aquí. Entonces decimos que pues obviamente P sub A ya sabemos que es esto, P sub 0 es esto. Entonces hacemos la resta componente a componente, este menos este menos este me da esto. Y aplico la fórmula que acabamos de ver. Entonces diríamos la distancia sería la magnitud del producto cruz de dos vectores sobre la magnitud de A. Pero en este caso sabemos de que A es el vector D, sabemos que B es el vector de P sub 0, P sub A, y el vector A dijimos que es el vector D. Entonces aquí está la expresión, ya hicimos el cambio de variables, entonces ahora procedemos.
Si yo quiero calcular la distancia, pues de un punto a una recta en su forma vectorial, pues yo identifico quién es este, que es el punto conocido. O sea, aquí sería el vector asociado al punto conocido, y este D es el vector director de la ecuación que me están dando. Entonces yo ya tengo los datos que necesito y yo podría hacer uso de esta expresión, ¿sí? Donde este es el director, el vector que da de P sub 0 a P sub A, hago producto cruz, le saco su magnitud y divido entre la magnitud del vector director de la recta. De esta manera yo lo podría calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí hacemos énfasis en que este vector de P sub 0 a P sub A es esto, la resta de los dos vectores. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Si analizamos un poco lo que nos están diciendo, pues yo ya sé que este es P sub A, yo ya sé que puedo hacer el producto cruz que me están pidiendo acá. Entonces vamos a hacerlo entre el vector D, que es el director, aquí están las componentes, las pongo acá, la componente en K es 0, y el vector de P sub 0, P sub A es este. Entonces aquí está para hacer este producto cruz que me están diciendo. Entonces yo hago este producto cruz, recordemos que uno tapa la columna, tapo la fila, y hago este por este menos este por este para hallar la componente en I. Para hallar la componente en J, tapo la columna, tapo la fila y hago este por este menos este por este. Y le cambiaré el signo, pero en este caso como es 0, pues no es necesario. Y para hallar la que va en K, tapo esta columna, tapo esta y diría este por este factor, menos este por este. Y eso es lo que me está dando acá. Entonces aquí tengo las componentes del producto cruz, que básicamente en X, en Y da 0, y esta es la componente en Z. Entonces ya tengo este producto cruz. Ahora me piden que le llevemos la magnitud. Pues la magnitud es este al cuadrado, más este al cuadrado, más esta componente al cuadrado, y raíz cuadrada de eso. Pero obviamente como este es 0, pues me queda solo esta, que es esta componente que está aquí al cuadrado, y la raíz. Al hacer eso, pues sabemos de que para hacer esto, el 2 se cancelaría con la raíz, pero nos quedaría en valor absoluto, porque tenemos que salvaguardar que lo que sale en este caso es un valor positivo, ¿no? Entonces, al sacar esto, pues nos da esto que está aquí, pero con valor absoluto. Y pues la magnitud del vector director de la recta, pues es cada componente de estas, cada una está al cuadrado, y la suma y la raíz, ¿sí? Entonces aquí está, y lo puedo reemplazar. Entonces eso me daría ya, reemplazando los valores, me daría esta fórmula que está acá. Entonces, si a mí me dan la ecuación vectorial de una recta, yo pues ya identifico quién es X sub 0, Y sub 0, quién es el director y quiénes son las coordenadas del punto conocido. Entonces yo puedo reemplazar en esta expresión y eso me daría la distancia ya sustituyendo en esta ecuación. Ahora miremos lo siguiente. Esta es la expresión que tenemos, pero miremos un poco la ecuación continua de la recta, es decir, de la recta anterior, esta recta, yo puedo hallar su ecuación continua, pues como vimos en un video anterior, si no lo has visto, pues te recomiendo que lo veas. Ahí pues mostramos que la ecuación continua de esta recta, que es inicialmente la ecuación vectorial, yo puedo obtener esta, que es la ecuación continua. Y puedo hacer un poco de álgebra acá. Por ejemplo, este de su x está dividiendo, puedo multiplicar ambos lados. Entonces acá pues se va a cancelar y acá va a aparecer d sub x. Este de su y está dividiendo, puedo multiplicar ambos lados de esta ecuación por d sub y. Acá desaparece y acá aparece, para que me dé esto. Esto que está acá, yo puedo restarlo a ambos lados de la ecuación y me daría esto. Acá me quedaría igual a 0. Normalmente uno no deja el igual a 0 al lado izquierdo, lo pone al lado derecho. Entonces yo esto lo puedo reescribir de esta manera. Puedo colocar esto acá igualado a 0. Ahora, puedo hacer un poco de álgebra. Este por este me da esto. Este por este y este por este me da esto. Entonces yo lo puedo ya organizar y decir que esta ecuación la puedo escribir en términos de x, y defino a, b y c de acuerdo a esto. Básicamente yo he dicho, mire, usted que acompaña a la x es a, usted que acompaña a la y lo va a llamar b, y este término con este lo agrupo, lo opero y me daría un c. En otras palabras, esta que está aquí es la ecuación general de la recta, pero básicamente pues es esta misma o esta misma. Lo que pasa es que obviamente aquí ya está, digamos, compactada. ¿Por qué me interesa traerlo a colación? Miremos lo siguiente. Si observamos un poco, esto que está acá es el lado izquierdo de esta ecuación. El lado izquierdo evaluado con las coordenadas del punto que me están preguntando su distancia. Es decir, meto y sub a aquí y aquí meto x sub a en esto.
O sea, esta ecuación sustituye y sub a aquí y x sub a, que son las coordenadas del punto al cual me están diciendo calcule la distancia a esta recta. Entonces estamos viendo que esta que está aquí es esta misma ecuación, pero básicamente digamos es la ecuación general. Es decir, estoy cogiendo la ecuación general, el lado izquierdo de la ecuación general, el lado izquierdo, y lo estoy evaluando en las coordenadas del punto que me preguntaron su distancia. Entonces acá yo cojo la ecuación general y la evalúo en el punto P sub A. Es decir, pero me va a quedar con el lado izquierdo de esa ecuación, el lado izquierdo. Es decir, esto que está aquí, pues básicamente es esto mismo, pero evaluado con las coordenadas del punto al cual le quiero calcular la distancia. Entonces, insisto, esta ecuación es esta misma, pero obviamente acá está más condensada. Entonces yo puedo escribir, en vez de escribir esto, que yo ya sé que esto pues es el lado izquierdo de la ecuación general, pero lo evalúo con las coordenadas del punto. Entonces, acá por supuesto, acá dice que es de sub x al cuadrado. Yo sé que son las componentes del vector director elevado al cuadrado, pero si yo lo hago acá, si yo elevo al cuadrado acá, me da a al cuadrado igual a de sub y al cuadrado. Y si elevo al cuadrado aquí me queda b al cuadrado igual a dx al cuadrado. O sea que este dx al cuadrado es b al cuadrado. Y este de y al cuadrado sería a al cuadrado. Entonces obviamente uno pues por orden alfabético uno coloca a y b. Entonces esta expresión es exactamente esta misma, pero me da otra forma de hacerlo más compacta. Porque yo ya sé que esto que está acá es el lado izquierdo de la ecuación general evaluada en el punto al cual me están preguntando que le calcule la distancia. Una observación interesante. Note que en este caso, como esta es la ecuación de la recta, si yo reemplazara un punto que pertenece a la recta, pues esto me daría 0. Si el punto pertenece a la recta, la satisface. Por lo tanto, me va a dar 0. En este caso, x sub a y y sub a son las coordenadas de un punto que está por fuera de la recta. Por lo tanto, este lado izquierdo pues no va a dar 0. Que es obviamente lo que estamos tratando de hallar, la distancia, ¿no? Está relacionado con eso. Entonces era una orientación de cómo yo puedo reescribir esta expresión de esta forma que es más compacta. Por lo tanto, si a mí en lugar de darme la vectorial me dan la ecuación general, yo puedo decir, ok, usted quiere la distancia de ese punto a esta recta, pues básicamente evalúo el punto que me dan en esta ecuación, o por supuesto sin igualar a 0, solo trabajo con esta parte, lo pongo acá, le saco el valor absoluto y lo divido entre la raíz cuadrada de este coeficiente al cuadrado más este coeficiente al cuadrado. Lo importante es que ya esta fórmula tú ya sabes de dónde sale cada cosa, y digamos que no está uno usando una fórmula sin saber de dónde sale. Entonces aquí tengo otra alternativa de cómo calcular la expresión. Entonces ya vimos, básicamente vimos pues como tres formulitas de cómo utilizarla. Por supuesto, las tres son la misma, sino que unas tienen un poquito más de álgebra. Entonces, con eso en mente vamos a hacer un ejemplo. Nos dan este punto y nos piden que calculemos la distancia de este punto a esta recta. Y la recta, pues nos la están dando en ese momento, la quise copiar todos. La vectorial, las paramétricas, la ecuación continua y la ecuación general. Pues nos pueden dar realmente alguna de estas. Nos pueden dar la vectorial o nos pueden dar, digamos, cualquiera de estas, pero en sí es la misma. La ventaja es que nosotros, pues con los videos anteriores, ya tenemos la capacidad de si me dan esta, puedo encontrar las paramétricas. Si me dan las paramétricas, puedo encontrar la continua. Y si me dan la continua, puedo encontrar la general. O sea que no importa cuál te den, tú ya tienes la capacidad en ese momento de hallar cualquiera de estas ecuaciones. Entonces yo las coloqué acá, que este fue el ejercicio que resolvimos cuando hicimos el ejemplo de la recta en 2 dimensiones. Entonces la traje acá para continuar con el mismo modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular entonces la distancia de este punto a esta recta. Entonces, de ahí, por supuesto, pues ya sé que el director es este, 4,1, aquí está. El P sub 0, pues es el punto conocido de la recta. Entonces, un vector asociado a ese punto que va del origen al punto. Este Px es un vector que va del origen a un punto arbitrario de la recta, ya lo hemos visto. Entonces, bueno, si a mí me dan la ecuación, yo inmediatamente digo, ok, este sería el vector asociado a un punto conocido de la recta, este sería el vector director, si me lo dan así. Si tengo las paramétricas, lo mismo, estos dos son la componente x y y respectivamente del punto conocido. Estos coeficientes serían las componentes del vector director, en este caso 4 y 1, o sea que es lo mismo. De la ecuación continua lo mismo, sabemos que el que está de denominador son las coordenadas del vector director. Entonces en este caso este está sobre 1, pues entonces en x es 4 y y es 1, que es lo que estamos diciendo acá. Estos que están acá restando, que hace menos este, pues este es x sub 0 y este es y sub 0. Entonces yo puedo, como le digo, mirar cualquier ecuación y puedo identificar
quién es el director y quién es el punto conocido de la recta en estas tres. Y ya en este caso, pues aquí sí no veo directamente pues quién es el director y el punto, porque esto ya tiene un álgebra, ¿no? Lo que sí puedo identificar quién es, que el coeficiente es A, es 1, el coeficiente B es menos 4, el coeficiente C es 10, en este caso de la ecuación general. Entonces vamos a hacer uso de esto para contestar la pregunta que nos están diciendo. Entonces lo primero que podemos hacer, digamos, usemos la primera solución, digamos, voy a hallar el producto cruz del director, cruz el vector que va de P sub 0 a P sub A, es decir, un vector que va de aquí a acá, de P sub 0 a P sub A. Entonces hallaría este vector y ese vector le hago producto cruz el director, que ya lo tengo, y listo, pues aplico obviamente la magnitud y el magnitud del otro y sale, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer lo siguiente, este P sub 0 sabemos que va del origen a este punto conocido, ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a hallar este vector que va del origen a P sub A. Entonces ya sabemos en lo que hemos visto, pues que básicamente es cojo las coordenadas del punto y las utilizo para hallar el vector. Entonces aquí tengo el igual y aquí tengo la flechita. Básicamente coinciden las componentes del vector con las coordenadas del punto. Entonces ya lo hemos hablado un poco de eso. Entonces ya tengo P sub A, tengo P sub 0. Entonces acá pues se me va a superponer, insisto, mire que este P sub A es del origen acá, este vector va de acá a acá. Entonces ahora hago el vector que va de P sub 0 a P sub A. Entonces ahí se me está traslapando por, digamos, por las coordenadas que escogí, pero básicamente sabemos de que el vector que va de P sub 0 a P sub A, pues es P sub A menos P sub 0. Es la resta de estos dos vectores. Entonces yo ya tengo P sub A y tengo P sub 0, ya lo tengo los dos. O sea, como ya lo tengo los dos, puedo hacer la resta. Se resta componente a componente, es decir, 3 menos 2 es este, 5 menos 3 es este. Eso pues obviamente me da aquí 3 menos 2, 1, 5 menos 3 me da 2. Eso es las componentes del vector que va de P sub 0 a P sub A. Entonces ya tengo este. Entonces ya tengo este y ya el director ya lo tengo, ya me lo dieron. Entonces ya lo tengo. Entonces hagamos el producto cruz. Colocamos el vector director y el vector de P sub 0 a P sub A aquí y hacemos el cálculo, ¿no? Entonces bueno, ya sabemos, tapo la columna, tapo la fila, 1 por 0, 0, menos este por este me da 0. Entonces la componente en I me da 0. La componente en Y, tapo la columna, tapo la fila, 4 por 0 menos 1 por 0, también me da 0, o sea que la componente en Y también me da 0. Ahora tapo la fila, tapo la columna, 4 por 2, 8, menos 1 por 1, ¿sí? Entonces eso es lo que está aquí, aquí tengo el 7. Entonces serían las componentes del producto cruz, ese vector. Entonces ahora con ese vector me dicen que le halle la magnitud. Yo sé que la magnitud de un vector, ¿qué es? Cada componente la elevo al cuadrado, la sumo y le saco raíz cuadrada. Entonces, obviamente este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, raíz, pues eso me da 7. ¿Sí? Este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, raíz, pues me da 7. Entonces, ahora le hallo la magnitud a quién? Al director. Entonces tengo este director. Entonces sería este al cuadrado, pues aquí está el 4, este al cuadrado, pues me da 1, raíz de 17. Entonces ya tengo esta magnitud y ya tengo esta magnitud. Por lo tanto, la distancia es 7 raíz de 17. Sí, yo obviamente podía racionalizar y todo el cuento, ¿no? Pero digamos que este es el valor. Entonces ahí lo hicimos usando esta expresión, es decir, calculando el vector de P sub 0 a P sub A y haciendo el producto cruz con el director, según la expresión, sacando su magnitud y dividiendo entre magnitud y director. O sea, ahí tenemos una solución. La otra es usar la fórmula, que básicamente es la misma que la anterior. Lo que pasa es que ya en esta, pues ya tengo el resultado, es el producto cruz, el resultado ya la magnitud. Mire que esta es la magnitud del vector, solo que ya es como una fórmula. Entonces reemplacemos. Aquí Y sub A y X sub A son las coordenadas de este punto. Aquí Y sub 0 y X sub 0 son las coordenadas del punto conocido de la recta, este. Y este de su X y su Y son las componentes del vector director. Entonces yo ya tengo esto, lo puedo reemplazar. Entonces empecemos a reemplazar. Aquí está P sub A, ¿cierto? Pues P sub A es la aclaración que es de 0 al punto A. Entonces empecemos. De su X, 4. Aquí está el 4. Y sub A, 5 o este, 5. Aquí está. Menos Y sub 0. Y sub 0 es este. Menos de su Y es este valor, 1, aquí está. X sub A, 3, menos X sub 0 es 2, 3 menos 2.
sobre pues cada componente al cuadrado del director. Entonces este al cuadrado más este al cuadrado. Aquí está. Continuamos. 5 menos 3, 2. 3 menos 2, 1. 4 por 2, 8 menos 1 me da 7. Raíz de 7 sobre raíz de 17. Pues el valor absoluto de 7 es 7. Yo, como les digo, lo puedo racionalizar, pero bueno, digamos que de momento démoslo así. Entonces da 7 sobre raíz de 17. Ahí está, que es la respuesta igual que nos dio anteriormente. Entonces miremos la solución 3. Vamos a utilizar la ecuación general de la recta. Vamos a coger el lado izquierdo de la ecuación general y lo vamos a evaluar con las coordenadas del punto que me dieron, el punto 3,5. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces aquí, por supuesto, identificamos que la A vale 1, que la B vale menos 4 y la C vale 10. Entonces, repito, esto que está acá es el lado izquierdo de la ecuación de la recta evaluado con las coordenadas del punto que me dieron, del cual quieren que calculemos la distancia, ¿no? Entonces, si lo hacemos, pues aquí yo tengo que, bueno, A vale 1, ¿cierto? Y X sub A vale 3. X sub A vale 3. B vale menos 4, y Y sub A vale 5. Aquí está. C vale 10, que es lo que hemos dicho. El valor absoluto de eso sobre raíz de A al cuadrado, que es 1 al cuadrado. B al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Entonces aquí me da esta expresión. Operamos. Aquí me da 4 por 5, 20 negativo. Le sumo 10, me da menos 10. Y si le sumo 3, me da menos 7. Valor absoluto de menos 7, pues me da 7. O sea que con esta ecuación, pues también podemos resolver el ejercicio. Por supuesto, aquí uno ve que de las tres que hemos visto, pues esta resulta ser la más trivial. Aquí lo interesante que es que tuviste la construcción del modelo, de dónde sale, o sea que tuve esta expresión, pues ya no es ajeno, ya dice, bueno, realmente la puedo usar, que es lo que me interesa a mí. Uno usar una fórmula, pero saber qué es cada parte de la fórmula, de dónde salió y por qué es así. Y no que esto, digamos que es así porque alguien dijo, no, realmente ya sabe de dónde sale, cómo se obtuvo y ahora la puedo usar con propiedad. Entonces ahí tiene tres alternativas de cómo hacer este problema. Entonces miremos la distancia de un punto a una recta en el espacio. Mire que el modelo es muy similar, tengo la recta, tengo el punto conocido, tengo un punto arbitrario, tengo el punto que me están diciendo que le calcule la distancia del punto a la recta, esta distancia de nuevo perpendicular. Acá está pues como vector, este que está aquí, del origen al punto conocido de la recta, del origen al punto arbitrario de la recta, el vector director que está aquí, es decir, este vector director tiene la misma dirección de esta recta, es el que orienta la recta, el que dirige la recta. Entonces a nivel vectorial pues sabemos qué es esto, ya lo hemos visto pues, en los videos anteriores donde mostré cómo hallar la ecuación vectorial de la recta, pero entonces miren lo interesante, acá obviamente es más complejo porque esto es tridimensional, uno de pronto en el plano uno podría incluso tratar de medirlo con una regla, pero acá en tridimensional pues es más complejo hacerlo de manera precisa, ¿no? Porque sale con tres componentes. Entonces acá resulta poderoso hacer uso de los vectores, ¿no? Entonces vamos a hacer uso de esta fórmula. Entonces aquí está pues el enunciado, ¿sí? Para calcular la distancia de un punto a una recta dada en su forma vectorial, donde P sub 0 pues es el vector que va del origen al punto conocido, este punto, y este es el director. Entonces nos dice, mire, esta es la fórmula, que fue la que deducimos anteriormente. En el caso de R3 es simplemente agregar la componente en Z, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues este P sub 0, P sub A, pues es el vector que va de aquí a acá. Un vector que va de aquí a aquí. Que ya sabemos que es P sub A menos P sub 0. Entonces mire que acá el director, este vector director, yo lo he dibujado acá porque sabemos de que va alineado con la recta. Va alineado. ¿Ok? P sub A pues es del origen al punto A. ¿Sí? Aquí está este vector. A partir de estas coordenadas de este punto yo puedo encontrar las componentes del vector P sub A. Ahí las tengo. Este vector pues ya me queda fácil hacerlo. Como ya tengo este vector moradito y tengo este color naranja, pues yo puedo, bueno, naranja o cafecito, yo puedo hacer la resta este menos este, que es lo que estamos viendo acá. Entonces al restar componente a componente pues ya me queda fácil, ¿no? Ya tengo el vector P sub A, tengo el vector P sub 0, resto componente a componente y me da esto. Sí, resto estos dos vectores. Entonces este vector digamos que yo lo puedo calcular. Y el vector director ya lo tengo, me lo dan. Entonces es muy sencillo, hago el producto cruz entre este vector director y este, que es lo que está acá. Eso que me da, le saco la magnitud. Y a eso lo divido entre la magnitud de este vector.
y eso me da la distancia. Entonces acá no he colocado la expresión porque si te das cuenta, al hacer el producto cruz pues me va a quedar grande, le saco la raíz pues me va a quedar mucho más grande, entonces realmente no vale la pena, porque en la práctica pues uno va a tener números. Entonces esto está aquí la fórmula, pero realmente cuando uno reemplaza pues esto le da una resta, le da un valor. Para que nos quede más claro vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nos dan este punto y nos piden que calculemos la distancia de este punto a esta recta. Aquí está la recta en la ecuación vectorial. Como ya tenemos el conocimiento de la ecuación vectorial, ya sabemos de que este es el vector del origen a un punto conocido de la recta, o sea que esto está asociado a un punto conocido de la recta. Y este que acompaña a la t, este es el vector director de la recta. Entonces yo ya lo conozco, o sea que este es mi p sub 0 y este es mi director, porque conozco la ecuación de la recta y sé que es cada parte de la recta. Por eso es muy importante uno conocer bien el modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hallar esto. Entonces vamos a hallar p sub 0 p sub a. Entonces p sub a sabemos que es este, el vector asociado a este punto, que del origen a este punto. P sub 0 pues es este vector que está aquí. Entonces hacemos la resta de p sub a menos p sub 0. Este menos este, 3 menos 2, 3 menos 1, 2, 4 menos 2, 2, 5 menos 3, 2. Entonces ahora tenemos el director que es este. Entonces ya tengo los dos vectores que necesito. Tengo el director y tengo este, aquí están. Entonces venimos y hacemos el producto cruz. Colocamos el director, aquí está el director, este. Colocamos de p sub 0 a p sub a, aquí está. Y hacemos el producto cruz. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, tapo la columna, tapo la fila. 1 por 2, 2 menos 2 por 1, 2, o sea me da 0. Tapo la columna, tapo la fila. 2 por 2, 4 menos 2 me daría 2 positivo y le cambio el signo. Entonces me da menos 2. Entonces repito, 2 por 2, 4 menos 2 me daría 2 y le cambio el signo. Ahora tapo la columna, tapo la fila. 2 por 2, 4 menos 2 por 1 me da 2. Entonces este es el vector que me da del producto cruz, de hacer este producto cruz, esto que está aquí. A ese producto cruz me dicen saque la magnitud. Entonces vengo y le saco la magnitud. Saco la magnitud. ¿Cómo es? Pues este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, raíz de eso. Aquí están. Este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, raíz. Eso me da raíz de 8. Ahora hago la magnitud de D. La magnitud de lo mismo. Este al cuadrado, aquí está. Este al cuadrado, este al cuadrado. O sea, cada componente del cuadrado la sumo y le saco raíz. Eso me da raíz de 6. Entonces, pues si hago la distancia, pues este modelo me dice que es esto, ya me dio, sobre este que me dio 6. Este me dio 6. Pues esto yo lo puedo meter en una sola raíz, ¿cierto? En una sola raíz, raíz de 8 sobre 6. 8 sobre 6, le saco mitad a 8, me da 4, mitad a 6 me da 3. O sea que me queda raíz de 4 sobre raíz de 3. ¿Cierto? Aquí, raíz de 4 tercios. Entonces le saco raíz al de arriba, raíz de 4 es 2, y raíz del de abajo, raíz de 3. Entonces acá pues puedo racionalizar. En los otros casos no lo hice, acá pues racionalicemos. Si multiplico abajo por raíz de 3, multiplico arriba por raíz de 3. Entonces acá me va a quedar raíz de 3 y abajo me va a quedar raíz de 3 por raíz de 3. Entonces pues se cancela porque me va a quedar raíz de 3 al cuadrado, me da 3. O sea que en este caso la distancia pues es 2 raíz de 3 sobre 3, la distancia de este punto a esta recta. Entonces bueno, aquí ya te he mostrado pues de dónde salen las fórmulas, te mostré unos ejemplos de cómo calcular en el plano y a nivel del espacio. Entonces pues bueno, esto es lo que yo te quería mostrar. Espero pues te haya gustado el video. No te olvides pues si me quieres agradecer, dale like al video para que más gente lo pueda ver. Eso me ayuda a posicionar más el canal. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que voy a seguir subiendo un poco más de videos alrededor de la recta y otros que eventualmente considero relevantes. Entonces déjame saber por supuesto sus comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.